Que podamos estar aquí. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la exposición de la palabra el día de hoy. Si me haces el favor, y quiero que abras tu Biblia. Si pusiste atención en cuando te compartimos el orden de culto, el texto que vamos a ver el día de hoy, pusimos ahí, o puse yo ahí, le comenté a mi esposa es la que se encarga de eso. Filipenses, ¿no? Filipenses. El día de hoy vamos a hablar acerca de Filipenses. Y vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con Hechos de los Apóstoles Filipenses? Yo quiero preguntarte lo siguiente. La semana pasada hablamos de Hechos capítulo 16. No sé si lo recuerdas. Hablamos acerca de Pablo en Filipos. ¿Sí te acuerdas de eso? O sea, Pablo en la iglesia más bien en la región de Filipos, ¿no? Es la primera iglesia, mis hermanos, esto es muy interesante, es la primera iglesia en la Europa actual, la iglesia a los filipenses, ¿no? Cada una de las cartas del apóstol Pablo llevan el título, por ejemplo, primera de Corintios, Romanos, Filipenses, Efesios, etcétera, etcétera, es la región en donde se encuentra la iglesia. Si por ejemplo nos hubiera escrito a nosotros, hubiera sido Pablo a la iglesia de ¿qué? De Jalapa, ¿no? A la iglesia de Jalapa, y vas a decir, ¿cómo? Bueno, es que no aparece, pero si apareciera en la Biblia dijeras, bueno, la iglesia de Jalapa, ¿no? Pablo, primera carta de Pablo a los jalapeños, ¿no? Así sería en lugar de los corintios. Bueno, cada una de las iglesias o cada una de las personas a las cuales iba escrito llevaba el título de la región. Tal es el caso de Pablo a la iglesia, a los filipenses. Esto es muy interesante y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Hechos de los Apóstoles tenemos que verlo a la luz de la iglesia, a la luz de la iglesia. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Pablo está en un ministerio y haciendo su trabajo de misiones, es su trabajo de misionero. Y esto es muy importante para ti, para mí hoy en día. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque a lo largo de Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo Pablo llegó a Filipos, luego vamos a ver cómo Pablo llegó a Corinto, luego vamos a ver cómo Pablo llegó a Éfeso, y conforme vamos a ir viendo dónde Pablo va a ir sentándose y predicando, vamos a ir viendo una de estas cartas. Por ejemplo, aquí vamos a ver Pablo estuvo con el preso ¿de qué? De Filipos, con el carcelero más bien de Filipos, ¿te acuerdas? Que los pusieron en el cepo a él y a quién, a Silas, que estaban cantando en la prisión y que estuvieron en el cepo. ¿Sí te acuerdas de eso? Pero también se convirtió otra mujer. ¿Quién era? Lidia, ¿te acuerdas? Vendedora de púrpura, que era del Filipos. Pero también hubo otra mujer que Pablo la liberó de un demonio de adivinación, que era la pitonisa, o esta mujer que iba atrás de ellos gritando, estos que predican del nombre del Dios Altísimo, ¿te acuerdas de ella? Bueno, todos estos personajes y todo este acontecimiento se estaba dando en la región de Filipos, ¿sí? Es una iglesia gentil, la primera iglesia, de hecho, la iglesia a los filipenses era una iglesia en número pequeña, no fue nunca grande en número. Era una región en donde no había judíos, la mayoría eran gentiles. Y de hecho, esta parte es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque era una iglesia gentil en su mayoría, como nosotros. ¿Sí me explico? Y es bien interesante, ¿por qué? Porque Pablo le escribió a los filipenses en Hechos 28. ¿Te acuerdas que termina Hechos de los Apóstoles en Hechos capítulo 28 cuando Pablo está en prisión? No sé si lo has leído, pero estaba en prisión y él estaba recibiendo hermanos y estaban ahí siendo vigilado. Vamos a ponerlo de esta manera, con un arresto domiciliario. Entonces, esto es bien interesante porque ahí Pablo escribió a los filipenses. ¿Sí me explico? Yo quiero hoy hablarte de la carta de Pablo a los filipenses que escribió a estos filipenses, que es el carcelero con su familia, a estos filipenses que es la iglesia que estaba en la casa de Lidia con su familia, ¿sí? Quiero que vayamos a Hechos 16 para ver un poquito del entorno del texto o del estudio del día de hoy. Y checa Hechos 16, versículo 40. Esto ya es cuando salen de prisión,
cuando lo sacan, ¿te acuerdas? Y que si viene el terremoto, lo saca el carcelero, les lava sus heridas y luego los vuelve y luego Pablo se regresan a la prisión, ¿no? Y dice, no, para que no te vayan a hacer daño, ¿no? Y vamos a ver en el versículo 40, dice lo siguiente: entonces saliendo, ¿de dónde? De la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, ¿y qué? Y se fueron. Esto es la iglesia en la casa de Lidia. En la casa de Lidia había una iglesia y fue la iglesia a los filipenses. Bueno, más bien la iglesia de Filipos. ¿Sí me explico? Esta Lidia no era cualquier mujer, déjame decirte. Era una mujer adinerada. De hecho, la gente de Filipos era como, no sé, ¿has visto Dubái? Bueno, no sé si has viajado a Dubái, ¿no? A lo mejor lo hemos visto en el YouTube, ¿no? O en fotos, ¿no? De Dubái. Dubái es una zona, pues a lo que se ve, ¿no? Muy ostentosa, muy pomposa. ¿Sí o no? Así era Filipos. ¿Sí? En su época. Muy ostentosa. Entonces había muy poca gente económicamente pobre. Todos ahí en Filipos, la mayoría eran ricos económicamente hablando. Lidia era una de ellas, era vendedora de púrpura. La púrpura no era algo sencillo de encontrar, era algo ella se dedicaba a teñir telas, vamos a ponerlo así, vas a decir, era una costurera. No era costurera, era una mujer que tenía un negocio que se dedicaba a pintar telas. Era como una maquiladora, textil, vamos a ponerla en esa época. Imagínate ser dueño de una maquiladora hoy en día. ¿Sería económicamente adinerado o no la persona dueña de una maquiladora? Bueno, así era Lidia. ¿Me explico? Ella iba, como no había tantos judíos, la obligación, o había una de las directrices, mínimo tenía que haber 10 hombres judíos para poder abrir una sinagoga. Y no había sinagoga en Filipos porque no había más de 10 hombres. Y lo que hacían era, los judíos que había se iban a la orilla del río el sábado a orar. Y esto era lo que hacía esta mujer. ¿Sí me explico? Por eso Pablo empezó a predicar ahí en la orilla del río con los pocos judíos que podía haber, pero ahí estaba Lidia. El carcelero, eso es Lidia y su familia, pero el carcelero, por tanto, Lidia es muy probable, como dicen algunos comentaristas, tenía una casa grande, espaciosa, en donde ahí se acomodaban sillas, o bueno, más bien, se acomodaba la gente, y ahí se reunían los hermanos, y ahí empezó a hacerse, ¿qué? Iglesia. ¿La iglesia de dónde? De Filipos. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Ahora, algo bien interesante es esto que voy a mencionar. El carcelero era un funcionario de gobierno, voy a ponerlo de esta manera, de gobierno federal, era un carcelero, era un funcionario del gobierno de Roma, ¿sí? Era una persona que era encargada de la prisión, tenía un buen puesto, económicamente era pudiente, como lo mencionan, tenía una solvencia económica, una capacidad económica diferente, ¿sí?, a las demás personas. Y él también era miembro de la iglesia junto con su familia. ¿Te fijas? Filipenses se caracteriza, la iglesia de Filipos se caracteriza por ser una iglesia económicamente estable, económicamente pudiente, porque a diferencia de los corintios, que también eran económicamente pudientes, los corintios eran, sin el afán de ofender a mis hermanos regios, porque dicen que los regios son muy codos. Yo no sé por qué dicen eso. Yo tengo amigos hermanos regios que no son nada codos. Luego dicen ahí, en este tono de broma, llueve en Monterrey y se hace una sopa de coditos, ¿no? Pero no es cierto porque no son nada codos en realidad. Número uno. Número dos, los corintios eran muy codos. No querían darle ofrendas a Pablo, imagínate eso, Pablo llegaba y, que no se junte la ofrenda, ¿no? Batallaban mucho con las ofrendas a los corintios, por eso Pablo les habla y les especifica a la fuerza que tienen que ofrendar, tienen que dar para poder apoyar a los demás hermanos. Pero cosa contraria con Filipos, los filipenses eran muy generosos,
dadivosos, daban. Y era una iglesia más pequeña en número que Corinto. Y es algo bien interesante porque, ¿te acuerdas que Pablo era hacía tiendas para mantenerse? ¿Sí te acuerdas de eso? Las fabricaba junto con Priscila y Aquila y ellos trabajaban para mantener el ministerio, mantenerse dentro del servicio a Cristo. Bueno, ok, cuando ya los filipenses empiezan a reunirse, ¿sabes qué hicieron? Pablo, ya no trabajes más, dedícate 100% a la obra, nosotros te vamos a dar tu sustento en donde andes. Y Pablo dejó ya de hacer tiendas y se dedicó al 100% ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Gracias a quiénes? A los filipenses. ¡Qué interesante! Pero era una iglesia chiquitita. Pero decían, no, venga, para mi hermano que está allá, para mi hermano Pablo que anda allá, y esto es bien interesante, pero, Filipos no era la iglesia perfecta. Dista mucho de la iglesia perfecta. Ay, hermano, pero Lidia, vemos esta mujer, el carcelero de Filipos. Tenían algunas situacioncitas complejas dentro de la iglesia en Filipos. Y hoy estaremos viendo el esquema general de la carta de Pablo a los filipenses. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es necesario que entendamos que la carta a los filipenses, aunque eran muy generosos, tenían situaciones que tenían que trabajar. ¿Sale? A lo largo de Hechos de los Apóstoles estaremos viendo, por ejemplo, ahorita tocará el turno de Pablo a los filipenses. La carta de Pablo a los filipenses. Quiero mencionar lo siguiente, no la veremos a detalle la carta, veremos el esquema general el día de hoy de la carta y la próxima semana continuaremos con Hechos capítulo 17. ¿Por qué? Porque no es el tema central la carta de Pablo a los filipenses, pero yo sí quiero mencionar que esta Filipos, existió esta iglesia, fue la primera iglesia que Pablo fundó en la Europa actual. Qué interesante, ¿a poco no? Y gloria al Señor por eso. Quiero que por favor, y este va a ser mi texto base, hermanos y hermanas, quiero empezar de esta manera y parte de mi introducción es de la siguiente forma. La semana pasada hablamos acerca de los creyentes en Filipos, de cómo Dios libera, Dios liberta por su voluntad. Hablamos acerca de la conversión y las conversiones que se dieron aquí en el territorio de Filipos. ¿A poco no? La semana pasada lo vimos. Ahora, quiero que nos vayamos a Filipenses y que veamos de lo que nos habla esta carta. Voy a estar tomando algunos textos de la carta de Pablo a los Filipenses y que lo veamos y que la veamos a detalle, a grandes rasgos, más bien el esquema general de la carta. La carta de Pablo a los filipenses, mis hermanos, el esquema de mi sermón son 2 puntos, es la Hechos 16, como ya lo mencioné ahorita, y el segundo es el esquema general de Filipenses, ¿no? El resumen de Hechos 16, ahorita lo voy a ver, y el segundo punto es el esquema de Filipenses. Pero yo quiero mencionar algo y es muy interesante. La carta de Pablo a los Filipenses se caracteriza por una carta que habla mucho del gozo. Tú has escuchado hablar de eso, ¿no? Y algunos saben o sabemos que la carta de Pablo a los Filipenses habla del gozo. Quiero mencionar lo siguiente. En Cristo está nuestro gozo, ¿sí o no? Lo sabemos. En mente lo sabemos. Pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Es bien interesante cómo se practica el gozo. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo podemos tener aquí en nuestra cabecita, que Filipenses habla de gozo, pero cuando yo leo Filipenses a mí no me dice cómo practicar el gozo. El día de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de gozo, pero nos muestra de qué manera practicar el gozo. En Cristo, fuera de Cristo, mis hermanos, no hay gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, no me dejarás mentir, pero lo dice en Gálatas capítulo 5, es amor, gozo, ahí está, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, fe. ¿Te acuerdas? Ese es el fruto del Espíritu. Ahí está el gozo, gozo. Gozo, quiero mencionar lo que significa en su término así puntual. Gozo no es alegría. La alegría es un sentimiento cuando te pasan cosas buenas.
¿Tú has estado alegre alguna vez? ¿Qué se siente, verdad? ¿Te sientes contento, emocionado? Es una serie de emociones hermosas adentro de ti, ¿a poco no? Y estás contento, estás sonriente, si traes dinero le pagas todo a todos, ¿no? O sea, eso se da mucho en diciembre, ¿no? Traigo aguinaldo, y órale, ¿qué quieres? Y sobres y acá y para allá, y ¿no? Y te vuelves, etcétera, ¿no? Y hay alegría en tu corazón. Bueno, eso no es gozo. Eso no es gozo. Porque luego confundimos gozo. Imagínate, el fruto del Espíritu es el gozo. Y todos queremos andar así, con una sonrisa, ¿verdad? Es que, aleluya, hermano, gloria a Dios, santo, 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 3 veces santo. Yo amo al Señor, Dios grande de Israel. Qué bueno que lo amas, pero eso no es gozo. Eso es alegría. ¿Sí me explico? Pero eso no es gozo. Gozo es esto, en su terminología. Es que a pesar de las circunstancias, tú estás tranquilo. Eso es gozo. No sé si me explico. Tranquilidad. Ojo, no tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con la tranquilidad de espíritu, a pesar de las circunstancias. Eso es el gozo. Cosa diferente a la tristeza. Porque hay personas que cuando padecen o hay tribulación, ¿qué es lo primero que haces? Te pones triste, y no está mal. Es algo, es una acción natural, es un sentimiento natural. Pero el gozo, ¿sabes qué trae? Estabilidad, tranquilidad. Que a pesar de la tribulación, a pesar de la alegría, a pesar de las frustraciones, a pesar de lo que Dios me mande, ¿sabes? Yo me mantengo estable. Porque mi esperanza y mi gozo está ¿en quién? Ahí está. Ahí está. Eso es el gozo en realidad. El gozo no es estar contento. Y a veces, cuando yo me doy cuenta que la tribulación está produciendo algo en mí, hay alegría. ¿Sabes por qué? Porque digo, gracias Señor. Hay gratitud. Gracias Señor por la tribulación que me estás permitiendo vivir. Gracias Señor porque hoy me estoy dando cuenta lo que tú estás produciendo en mí. Eso es el gozo. ¿Sí queda claro, hermanos? Eso es el gozo. El gozo no es alegría. Alegría es buena, no estoy diciendo que la alegría sea mala, pero el gozo es tranquilidad emocional en ti, obrado por el Espíritu Santo, sea cual sea tu situación. ¡Wow! Qué complicado, ¿verdad? Por eso solo los cristianos podemos tener gozo. Es un fruto ¿de qué? ¿Podemos nosotros esforzarnos por el gozo? ¿Luchar por el gozo? No, ¿sabes por qué no? Porque es un fruto ¿de qué? Mientras más nos alimentemos del Señor con su palabra, el fruto ¿qué? Brotará. ¿Y eso qué es? El gozo brotará. ¿Sí queda claro esto, mis hermanos? Por ejemplo, cuando pasa una situación triste, algunos tienden al exceso de la melancolía emocionalmente y se van a la ansiedad y la depresión. Yo lo predicaba el miércoles. Hay algo, necesitamos gozo para destrozar la depresión y la ansiedad. ¿Cómo es eso? Alimentándonos de la fuente de agua viva, su palabra. Porque su palabra nos va a ayudar a comprender mejor a Dios, y cuando comprendamos mejor a Dios, ojo, su palabra, no de videos de predicadores en el YouTube. Eso no es su palabra. No estoy diciendo que esté mal, estoy aclarando es, no está mal ver predicadores en el YouTube, pero lo que va a producir el fruto del Espíritu será la fuente de agua, que es su palabra. ¿Sí me explico? Esto es, lo vuelvo a recalcar, no estoy diciendo que esté equivocado o esté mal ver predicaciones en el YouTube, no está mal, pero no esperes que produzca el fruto del Espíritu, ¿sí me explico? Sino que es su, ¿qué? Palabra. Por eso hay que leerlo, hermanos, ¿sale? Eso es gozo. Entonces Pablo, con eso que ya conocían los filipenses, va a empezar a trabajar con ellos para que practiquen el gozo, porque el gozo hay que practicarlo, hermanos y hermanas. Qué hermoso es el Señor que nos ayuda a practicar el gozo.
Te voy a decir cómo. ¿Tú sabías que en los filipenses, y me voy a mi segundo punto, el esquema de los filipenses, y créeme que no me va a dar oportunidad de terminar el esquema general de la carta, pero espero en el Señor que sí. El esquema habla de esto a grandes rasgos, mis hermanos. Son 4 puntos centrales de la carta de Pablo a los filipenses. El primero es el padecimiento por el evangelio. ¿Tú sabías que el padecer por el evangelio produce gozo en el corazón? ¡Qué interesante! La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, lo dice Santiago en su carta. ¿Tú sabías que el padecer por el evangelio produce gozo en el corazón del creyente? ¡Qué interesante! ¿Cómo es posible? Sí, el padecimiento por el evangelio, por el ¿qué? Evangelio, no por una denominación, no por la iglesia, sino porque por el evangelio produce gozo en el corazón del creyente. Número 1, y por eso Pablo les habla a los filipenses, el padecimiento por el evangelio. Número 2, híjole, la exhortación, fíjate, para la iglesia, a la humildad y la unidad. ¿Tú sabías que la humildad y la unidad en el cuerpo de Cristo producen gozo en el corazón del creyente? Qué interesante, pero Pablo lo explica. La humildad a semejanza de Cristo y la unidad dentro del cuerpo de Cristo producen gozo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Otra cosa, hermanos, otro punto que habla Pablo, ¿sabes cuál es? La gratitud. La gratitud por lo que te dan los demás. La gratitud, tener un corazón agradecido, produce gozo en el corazón de los hermanos. Oye, produce gozo en ti ser agradecido. En pocas palabras, la carta de Pablo a los filipenses habla de 3 cosas. En general, número 1, el padecimiento por el evangelio produce gozo. Número 2, la humildad y la unidad dentro del cuerpo de Cristo produce gozo. Ojo, dentro del cuerpo de Cristo produce gozo. Y 3, la gratitud por lo que te dan, por lo que han hecho por ti, produce gozo en el espíritu. Qué fascinante, ¿a poco no? Qué fascinante. Hermanos, ¿quieres tener gozo en tu vida como creyente? Hermano, cuando padezcas por el nombre de Cristo, ora al Señor que te dé gozo, te da tranquilidad. El padecimiento por el evangelio te da tranquilidad. Hoy vamos a ver esto, y esto es bien interesante. Vamos a ver la humildad a semejanza de Cristo. Ser humilde produce gozo en el creyente, hermanos. ¿Pero qué es la humildad? No hay una metodología humanista para ser humilde. ¿Sabes qué es ser humilde? Pablo lo explica, parecernos a Cristo. Y hoy vamos a ver eso. ¿Sabes qué trae unidad? ¿Tú sabías que en la iglesia a los filipenses había problema entre 2 hermanas? ¿Qué onda con esto? Cualquier parentesco a la realidad, lo quiero afirmar, es mera diosidencia. Esto es bien interesante, pero había problemas entre 2 hermanas de la iglesia. ¿Cómo? Checa Filipenses capítulo, por favor, acompáñame para ver esto. Filipenses capítulo 2, por favor. No, capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Y ahorita vamos a regresar porque vamos a ir viendo esta parte de mi esquema. Filipenses capítulo 4. ¿Listos? Versículo 2. Dice, ruego a Evodia y ¿a quién? Síntique, que sean ¿de qué? ¿Qué significa esto? Que tenían problemas entre 2 hermanas y que había murmuración la una contra la otra. En otras traducciones dice esto. ¿Cómo? Oye, la iglesia a los filipenses. Otra cosa, ¿sabes de qué padecían los filipenses? Como tenían dinero, ¿de qué padece la gente?
¿De qué? Orgullo, soberbia, veían a los demás hacia abajo, ¿no? Del hombro hacia abajo, y también había de esos padecimientos dentro de la iglesia de los filipenses. ¿Qué onda con esto? Pero era una realidad. ¿Sí me explico? Y esto lo dice Pablo también. Les pido que sean sencillos y humildes los unos con los otros. Por favor, por favor. ¿Por qué? Pues porque todos se veían de diferente manera, porque era una iglesia económicamente solvente. ¿Sí me explico? Pudiente. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, quiero irme a mi primer punto dentro de estos subtemas que son muy interesantes. El día de hoy es más que probable que podamos ver solo 2, a lo mucho 3. ¿Por qué? Pues porque son bien profundos. Por ejemplo, el gozo que produce padecer por el evangelio. Y lo vamos a ver. ¿Sí o no es muy profundo esto? Padecer, ¿qué significa el padecimiento por el evangelio? Hermanos, vamos a ver lo que dice Pablo a los filipenses, y dice en el capítulo 1, versículo 27. ¿Listos? Solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, ¿por la qué? Por la fe del evangelio. Tenemos que estar unidos para poder combatir por la fe del evangelio. Checa lo que dice más adelante en el versículo 28. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es que concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice? Ahí está. Tú sabes que Dios te ha dado vida. Oye, seguir a Cristo no es fácil, ¿verdad que no? Es más, seguir a Cristo no es fácil. Ojo. Oye, seguir a Cristo, te lo quiero mencionar otra vez, no es fácil. Trae tantas oposiciones, ¿sí o no? Es bien complicado seguir a Cristo, complicadísimo. Y Pablo dice, a ti te fue dado, Filipense, a ti te fue dado por Cristo, por Dios, que creas en Él. Gloria a Dios, ¿a poco no? Por Él. A mí me fue dado creer en Él por Él. Aquí lo dice en Filipenses 1:29, pero también ¿sabes qué te dio? Padecer por Él. Y eso tienes que afrontarlo. Es algo que se te ha concedido. Por eso el cristianismo, mira, algunos dicen, es que no, es que los apóstoles, bueno, pues ellos vivieron con Jesús, estuvieron con Cristo. Hermano, a ver, espérame. Seguir a Cristo, hermano y hermana, te digo algo, esto es bien interesante, pero seguir a Cristo en aquella época era la muerte, literal. Era seguir en contra de un sistema doctrinal totalmente diferente. Un país dominado por otro país teocrático que eran los romanos. O sea, y estaban los judíos. Y llega un hombre y dice, de repente, yo soy el Mesías. Y le habla a Pedro y a unos hombres judíos del primer siglo, ven y sígueme. No era nada fácil. La otra vez hablaba con mis hijos esta historia de Mateo. ¿Te acuerdas de Mateo, recaudador de impuestos? Mateo significa regalo de Dios. Eso significa el nombre de Mateo. Él se llamaba Leví y era recaudador de impuestos. Hermano, un recaudador de impuestos era odiado por la sociedad. Te voy a decir por qué. Número 1, Leví era un judío que trabajaba para Roma. Era un recaudador de impuestos. ¿Sabes qué hacían los recaudadores de impuestos? Ellos llegaban, se paraban en su esquinita en la oficina de recaudación y se sentaban con unos soldados romanos y tú hacías fila para pagar tus impuestos para Roma. Y tu pago como recaudador de impuestos, ¿sabes cuál era?
tú le aumentabas. Tenías el derecho como recaudador de impuestos a aumentarle. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Te acuerdas de él? Ok. Es el canto. Checa. Él también era recaudador de impuestos. La gente los odiaba. ¿Por qué? Imagínate esto. Supongamos, Antonio, ¿me permites ponerte como ejemplo? Antonio viene a pagar sus impuestos y yo soy Leví, el recaudador de impuestos, y llego y me siento y tengo a 2 soldados romanos. Y Antonio viene a pagar sus impuestos, aquí trae de él y su familia. ¿Cuánto es, Mateo? A ver, Antonio, son 10 del imperio, pero yo te voy a cobrar 40. Imagínate la cara de Antonio, y dice, ay, pues no, ¿cómo que 40? ¿Y hay soldados romanos? Págalos. Los 30 excedentes era mi pago. Pero luego llega, me permites, Kevin, luego llega Kevin, y como Kevin llega y va a pagar sus mismos impuestos, Kevin, son 10, son 30, Kevin. Y Antonio, ¿cómo que menos? O sea, y luego otro, y 60, y yo cobraba lo que yo quería. Los 10 los aventaba a la bolsa de Roma, y el resto, ¿sabes a cuál bolsa se iban? ¿Sí o no iba a ser odiado Mateo? La Biblia los textos extrabíblicos hablan de que los recaudadores de impuestos traían un guardaespaldas de un soldado romano siempre. ¿Por qué? Porque la gente los quería agarrar a golpes en la calle. No podían andar solos. Imagínate eso, me encuentro a Leví solo y digo, ándale. Imagínate, me encuentro a Antonio solo en la calle y dice, ándale, de aquí soy, ¿no? O sea, sin el soldado romano. ¿Sí me explico? Porque eran odiados. A ese hombre Jesús volteó y lo vio de repente y le dijo, hey, tú, Leví, ven, sígueme. Todos me odian. Yo no, ven, sígueme. Él ya padecía, pero aparte le llama a Jesús para que padezca más por su nombre. Imagínate esa locura. Leví lo que quería, ¿sabes qué era? Era ser aceptado por la sociedad. Y Jesús le dice, ven, vas a ser, por causa mía, más repudiado todavía. ¿Me sigues o no? Sí, te sigo, Señor. ¡Wow! Porque le cambió el nombre y le dijo, tú eres mi regalo. ¡Wow! Imagínate eso. Le cambió la vida por completo, pero dijo Mateo, tú vales la pena, Señor. Todos me pueden despreciar, pero mi Señor me ama. ¡Wow! Dime si o no, Mateo tenía gozo en su corazón. Ya no me importa. Yo me imagino a Mateo, y esto es algo que yo quiero asimilar, que Mateo fue con cada persona a la que le robó y le dijo, aquí está, perdóname, te devuelvo 4 veces más, perdóname por favor. Fui feo, fui cruel, pero mi Señor me ha dado redención, me ha dado identidad. Eso es el padecimiento que produce Cristo por el Evangelio. Hermanos, hermanas, el padecimiento en el nombre de Cristo trae gozo cuando nosotros profundizamos cada vez más y más en el Evangelio. Te voy a decir por qué. Porque por más que estudies y por más que profundices y con más que te sumerjas, te estás dando cuenta que esto vale la pena por mucho, hermanos, por mucho. No hay nada que valga más que esto. No hay nada que el llamado de Jesús, que Jesús te hizo, valga más. Dios te tuvo en su mente desde la eternidad y te llamó en un momento dado. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por eso. Íbamos corriendo directamente por el camino ancho que nos llevaba al infierno, a la perdición eterna. Pero el Señor, con su gran amor con el que nos amó, dijo, tú no, porque me perteneces. Eso, mis hermanos, tiene que ser suficiente para ti y para mí. Decía Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia, cuando iba a ser martirizado en el Coliseo romano. Le dice el emperador, palabras más, palabras menos. Niega a Jesucristo, niégalo, para que te salves. Y le dice, 80 y tantos años
he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada, nunca me ha hecho daño. ¿Cómo crees que ahorita lo voy a negar para salvar mi vida si cuando la pierdo la ganaré? Porque ya tengo lo que necesito, lo tengo a Él. ¡Wow! Hermanos, eso trae gozo. El padecer por el nombre de Cristo, injurias, injusticias, híjole, burlas, vale la pena, vale la pena. Nunca se te olvide lo que dice el Sermón de la Montaña nuestro Señor Jesucristo. Dice: bienaventurados cuando os vituperen, sean vituperados por causa de mi nombre, porque el reino de los cielos es tuyo. Bienaventurados cuando sean, porque Dios enjugará cada lágrima la va a enjugar en el reino de los cielos. Mis hermanos, la eternidad no tiene comparación con el tiempo que tú y yo podamos vivir aquí sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto te gusta? ¿90? ¿80 años? ¿100 años? ¿1 millón de años? La eternidad es superior todavía. Amén. Aprendamos a padecer por el Evangelio. Háblalo, no te avergüences, porque Él en la cruz no se avergonzó de ti. Amén. Vamos a ver otro punto que es muy interesante. Esto es una exhortación para la iglesia a la humildad y la unidad de la iglesia. Hermanos, la humildad en semejanza a Cristo produce gozo. Otra vez, la humildad en semejanza a Cristo produce ¿qué? Gozo. ¿Cómo es ser humilde? Lo contrario a ser orgulloso. Y aquí afirmo que los filipenses padecían del orgullo. ¿Por qué? Pues porque habla de la humildad. Mucho. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Humildad. Esta es la humildad de Cristo. Estimando cada uno a los demás como qué. ¿Qué? Esta es la humildad de Cristo. Fíjate lo que dice otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Checa más adelante, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, ¿qué? De cruz. Esto es muy interesante, hermanos. La humildad en Cristo trae gozo. ¿Qué significa esto? Esta es la clave. Humilde es diferente a ser ¿qué? Soberbio o orgullo, ¿sí o no? Es la contraparte, es el antónimo de orgullo. El antónimo de orgullo es ¿qué? Humildad. El antónimo de humildad es ¿qué? Orgullo. Ok. Esto es bien interesante y lo pongo de ejemplo. Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus ¿qué? ¿Te acuerdas de eso? Eso es ser humilde. ¿Sabes quiénes lavaban los pies de las personas? Los siervos, la servidumbre, los esclavos. Miren, en la época de Jesús no existía pavimento como hoy, ni banquetas como hoy las tenemos, ¿sí? Sino era tierra, eran caminos de tierra. Entonces cuando llegaban a una casa, había siempre unas tinajas de agua con unas cacerolas grandes donde el siervo, supongamos, llegabas tú a la casa, a mi casa, y uno de los siervos llegaba y antes de entrar a la casa, a la vivienda, el siervo iba y te lavaba los pies.
te quitaba las sandalias, las ponía, te daba unas nuevas, pero primero te lavaba los pies. Eso hizo Jesús, hermanos. Por eso Pedro dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¡Jamás! Yo tengo que lavártelos a ti. No, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No quiero que lo hagas. Pero Jesús dijo, no lo entiendes ahorita, después lo vas a entender. Hey, el que ya está lavado, necesitas ser lavado. Y Jesús dijo, y Pedro dice, bueno, lávame completo. No, tampoco. O sea, tampoco, Pedro. No seas exagerado. O sea, el que ya está limpio, solo necesita ser lavado de los pies. ¿Sabes de qué habla? De humildad. Oh, qué arrogantes somos, qué soberbios somos, de veras, qué egoístas somos, hermanos, los unos con los otros. Somos tan soberbios y tan arrogantes que pensamos que nos merecemos absolutamente todo. Hermano, hermana, tú sabes que tú y yo no merecemos siquiera el plato de comida que tuvimos tal vez hoy en la mañana o que vamos a tener ahorita en la tarde. ¿Tú sabes que no lo mereces? ¿Tú sabes que es su gracia? Así. Y nos da de comer, y en más de una ocasión nos da de comer lo que nos gusta, ¿sí o no? ¡Qué fascinante! ¿No te das cuenta de eso? ¡Wow! Es su gracia. Hermoso el Señor. Fascinante. ¿Sabes la clave de la humildad cuál es? Y eso trae gozo. El yo ver a mi hermano superior a mí. Es esto, mira. ¿Quién puede pasar aquí al frente? Un hombre. Vente, Mateo, ven. Es esto. Pásate de este lado, mi amor, por favor. Gracias, hijo. Es yo ver a Mateo. Esto es la humildad en Cristo. Es yo ver a Mateo como lavándole los pies. ¿Sabes cómo? Superior a mí. Y eso significa el término humildad aquí, en el original. Es esto, mira. Verlo más grande que yo. En todo. En todo es todo. Yo veo a Mateo más grande que yo. Y yo así, como yo lo veo más grande que yo. ¿Qué significa esto? Con mayor importancia que yo mismo. ¿Sabes qué? Yo le quiero servir. Yo quiero orar por él, porque él vale más que yo. Es más, yo quiero servirle. ¿Qué le hace falta a mi hermano? Porque yo quiero servirle más. Él merece más que yo. Eso es ser humilde, a semejanza de Cristo. Eso es. Por eso dice Pablo, él se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Jesús es rey. Es rey. Descendió, eso significa que se despojó, no se despojó de su divinidad. Significa que bajó y se hizo como nosotros, hermano. Dios se hace como nosotros. Cuando yo veo eso es fascinante, porque Él se hace como tú y como yo y nos vio a la cara. ¡Wow! Pisó el polvo que Él creó, vio su creación, a sus seres, a los hombres que Él hizo, los ve. Y no solamente eso, sino que Él hace esto, mira. Todavía se hace más pequeño que el hombre pecador. ¿Y sabes qué hace? Le sirve hasta la muerte. Toma la cruz. ¿Y sabes qué? Sigue el camino que Mateo, que yo, que tú merecíamos ir. Pero Él toma la cruz y paga el precio. ¿Sabes por qué? Porque dice, así deben de servirse ustedes, como yo lo he hecho. ¡Wow! Dime, eso es ser humilde. Eso es ser humilde, como Cristo lo hizo. Gracias, hijo. Pásale. Hermanos, ¿cuánto nos falta a ti y a mí hacer eso, los unos por los otros? Ay, ya no me saludó el hermano. Ay, la hermana, ¿por qué me vio así? Ay, pero yo quiero la mejor silla. Ay, pero ay, qué pedidera en la iglesia, ya están solicitando papel de baño otra vez. ¿Qué les pasa? Ay, hermanos,
en dónde está la mente de Cristo en tu vida. ¿En dónde? Deja de que tu mente esté en ti. Tú no eres el centro del universo. Tú no. El mundo no gira. Tú no estás en el centro y el mundo gira alrededor de ti. Jamás. Dios está interesado en ti porque Él te escogió eternamente por amor. No porque tengamos algo de valor. Él nos sirvió. Y ¿sabes lo que hace en Juan? Le lavó los pies a Judas Iscariote también. Eso es fascinante, hermanos. Imagínate Judas sentado y Jesús lavándole los pies. Judas sabía lo que iba a hacer. Es más, ya lo sabía. Y Jesús aún ahí lavando con delicadeza y con cuidado los pies. Wow. Le estaba diciendo Judas, aquí estoy, mi amor siempre te lo he mostrado. No lo quieres, pero aquí estoy. Wow. Eso es la verdadera humildad. Cuando nosotros crezcamos en la humildad, así como Cristo, hay gozo en nuestra alma, hermanos. Wow. Mira, quiero compartirte algo y comentarte algo, y voy a tener que terminar, se me va el tiempo. Las reuniones de oración siempre hay mucha escasez de personas. ¿Sabes por qué? Porque se trata de dar. Fíjate, checa esto. En las reuniones de oración siempre hay escasez de personas. ¿Sabes por qué? Porque se trata de dar. ¿Qué vas a dar? Tu oración. ¿Por quién? Por otras personas. Como tú quieres que oren por ti, yo no quiero orar por las demás personas. Es que, ay, te pesa en tu alma. Hermano, no hay mejor ejemplo que empezar a batallar con el orgullo y la arrogancia que empezando a orar los unos por los otros. Número 1. Número 2, hermano, empieza a ver a los demás como Cristo los ve. Deja de ver a las personas por quien son y empiézalas a ver al hermano como Cristo. Eso es bíblico, ¿eh? Eso es bíblico. Mateo lo menciona, por cuanto me lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice? A mí, ¿me lo qué? Me lo hiciste. A mis hermanos, yo los sirvo y nosotros los debemos de servir. No estoy diciendo que yo lo haga, yo disto mucho de esto. Fallo muchísimo en esto, hermanos. Y te quiero pedir perdón. Pero quiero decirte algo. Si yo sirvo a mis hermanos, sírvelo como si lo estuvieras haciendo para Cristo y no para Él. Amén. Como si estuvieras lavando los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús te dijera, lávame los pies, ¿qué haces? Rapidísimo. Es más, no pones pretexto. Ay, Señor, es que está muy helada el agua. No tendrá un calentador, Señor, una resistencia ahí para que le ponga en la... ¿Qué haces? Calientas el agua como sea. O sea, no sé, pero se los lavas, ¿sí o no? Haz de cuenta que es tu hermano. Que es tu hermano. Amén. Luchemos con eso, hermanos. ¿Sabes cómo? En oración. Oremos más, Señor. Ayúdame a crucificar mi arrogancia y mi soberbia y ayúdame a parecerme cada vez más a ti, mi Jesús. Amén. Voy a ver otro punto, la unidad. Nuestra humildad no es un mero comportamiento moral. Nuestra humildad es la consecuencia de la vida de parecernos cada vez más y más a Cristo. Esforcémonos, porque ahí hay gozo. Amén. Voy a tener que concluir de esta manera, mis hermanos y hermanas. Tenemos que aprender a estimar los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. La falta de humildad en la iglesia de Filipos, mis hermanos y hermanas, ¿era por qué? No lo sé. La verdad no puedo ver
por qué tenían falta de humildad, pero lo que sí puedo ver es que la arrogancia es algo con lo cual, y el orgullo es algo con lo cual todas las personas batallamos en el mundo, porque estamos viendo por nosotros mismos. Antes, ¿sabes cuál era mi lema antes de ser cristiano? Primero yo, después qué, luego yo, y después qué, yo. Y al final, oh, qué arrogantes. Así era, y siempre yo. Hay una frase que dicen que el dinero cambia a las personas. ¿La has escuchado? ¿Sabes qué? No la cambia, no cambia a las personas el dinero. La Biblia no dice que las cambia. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué significa eso? No es que el dinero cambie a las personas, es que el dinero hace que brote la verdadera personalidad de esa persona. Eso es lo que hace el dinero. Lo que pasa es que cuando no tenía dinero, no sentía valor, no se sentía valorado esa persona, y el valor se lo dio el dinero. ¿Sí me explico? Entonces brota quien verdaderamente es. ¿Sí me explico? Por eso Dios a veces no nos da dinero, porque no quiere que brote nuestra verdadera personalidad. Nos quiere mantener ahí, porque sabe el monstruo que tenemos adentro, que se llama orgullo. Qué interesante punto, ¿verdad? Otra cosa, hermanos y hermanas, mi oración el día de hoy es que pongamos pausa en este sermón. Está bueno Filipenses, ¿verdad? Qué bueno, está bueno. Vamos a ver la unidad en el Espíritu, porque eso también trae gozo, pero es mi oración, que pongamos pausa en este sermón hoy. Y número 2, que te vayas con esto. El gozo lo va a producir el padecimiento por el Evangelio. El gozo lo va a producir, número 2, hermanos, la humildad a semejanza de Cristo en nosotros como personas. Eso va a traer gozo. Vivamos para Cristo, amemos para Cristo y andemos para Cristo, los unos con los otros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. El día de hoy queremos pedirte perdón. Señor, de verdad perdóname, Señor. Yo quiero que ahí donde estás solicites el perdón del Señor. Sus brazos están dispuestos a ti si eres su hijo, si eres su hija, y que nos arrepintamos. El orgullo es la soberbia, la arrogancia es un mal en el cual todos hemos caído y padecemos. Gracias al Señor que nos mantiene donde estamos, porque si no creceríamos tanto que nos desbordaríamos. Creceríamos en la maldad. Oh Señor, perdón. Perdón porque he visto más por mí que por los demás. Perdón porque he visto más egoístamente, mi Señor, por lo que me hace falta, que por lo que le hacen falta a los demás. Perdóname, Señor, porque no he querido despojarme de mi cochina vestimenta que me hace, ese lastre tan perverso que me hace parecerme más a Alejandro y menos a ti, mi Cristo. Perdóname, Señor, perdóname y ayúdanos. Tu palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tú has hecho los cielos y la tierra y eres el único que tiene la capacidad poderosísima de cambiar el corazón sucio del hombre, el corazón perverso, arrogante y soberbio de nosotros, Señor, y humillarlo a tal manera que nos parezcamos más a ti, para contemplar la belleza del gozo, como tú la contemplaste en el Calvario, mi Señor. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos filipenses que batallaron con esto y nos has dejado las instrucciones precisas para hoy en día, para batallar, para luchar, para crecer en ti. Gracias. Hoy queremos solicitarte que nos ayudes a crecer en la humildad, en la generosidad, en el amor, en la unidad y perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a testificar, a padecer por tu nombre,
sabiendo que mayor es nuestro galardón y teniendo la confianza segura que nuestro galardón es mayor en la eternidad. Gracias, muchas gracias, mi Señor. En tu nombre, Cristo. Gracias. Amén.